desde hombres de izquierda que han luchado por la vía pacífica hasta guerrilleros que decidieron el camino de las armas, todos ellos con un propósito en fin: cambiar radicalmente a México, ya sea por su fuerte apoyo popular o sus ideas moralmente tercas. Todos ellos comparten un objetivo en fin, pero no obstante, cada uno presenta características y personalidades diferentes, convirtiéndose en ejemplos a seguir y fuertes generadores de inspiración humanista, ideológica y simbólica, que, para el pueblo, representan un motivo de esperanza laica, pero que para otros representa una fuerte amenaza a sus intereses personales. Es por eso que en este top te presentaré a 7 personajes muy repalpitantes que han luchado por la justicia y la democracia en nuestro país. Estos son 7 luchadores sociales de México. Número 7. Abrimos las puertas a este top con un personaje muy importante en la vida política de México. Su nombre es Cuauhtémoc Cárdenas. Nacido el 1 de mayo en la Ciudad de México en el año de 1934, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, ingeniero civil de profesión, fundador del Partido de la Revolución Democrática. Fue también el primer jefe de gobierno del Distrito Federal electo por votación y 3 veces candidato a la presidencia de México. En la tercera vez, por cuestiones de voto popular, ganó las elecciones de 1988, pero que a través de un fraude y una imposición del otro candidato, Carlos Salinas, fue quien ganó dichas elecciones. Se considera un político de izquierda y ha criticado las administraciones de los presidentes de México desde el año 1988. Su ideología política incluye el rechazo al neoliberalismo, la defensa de las políticas sociales en favor de las clases bajas y sectores vulnerables, el apoyo del gobierno a la cultura y el control por parte del Estado de sectores estratégicos. Otros ideales que ha defendido son la austeridad y la honradez en la burocracia, el laicismo y la soberanía nacional. Cuauhtémoc es considerado, aparte de político, un luchador social, porque la mayor parte de su trayectoria la ha dedicado a la defensa de la democracia y la libertad de México. En la actualidad, comparte ideales con otros políticos de izquierda. Su fuerte presencia en la vida pública en los años 80 y 90, su victoria en la presidencia de México, el gran apoyo popular que obtuvo y su trabajo en beneficio para la democracia lo convirtieron en un personaje relevante en la vida política de México. Número 7. Que en el recorrido que realizo por el país estoy encontrando una muy intensa movilización. Esta es la demostración de que la gente está buscando y está decidida a alcanzar un cambio. Número 6. Cuando en México se habla de autodefensas, personas que defienden sus comunidades por falta de seguridad, en México, la figura de Mireles es un ejemplo de ello. José Manuel Mireles Valverde, nacido en Michoacán el 24 de octubre del año 1958, es un médico, activista y combatiente mexicano. Es líder de los grupos de autodefensas comunitarias que lucharon en contra del cártel de los Caballeros Templarios en el estado de Michoacán, México. Mireles emergió como una figura importante dentro de las milicias de autodefensas durante el otoño del 2013, cuando los grupos de autodefensas estaban luchando contra los Caballeros Templarios en los municipios de Tierra Caliente en Michoacán. Mireles describió su motivación para participar en los grupos armados de autodefensas como derivado del abuso de los Caballeros Templarios contra él, su familia y la brutal decapitación de algunos vecinos.
lo cual le hizo tomar las armas en defensa de su comunidad de Tepalcatepec, pero que tras un tiempo en la lucha fue detenido de una manera injusta el 27 de junio del año 2014, detenido junto con otras 45 personas en San Lázaro Cárdenas, Michoacán, por las autoridades mexicanas por motivo de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de México. Su importante presencia en los grupos de autodefensa, la increíble organización que mantuvo en las comunidades de abajo y su importante apoyo que tuvo a lo largo y ancho de la República Mexicana lo han llevado a convertirse en una figura relevante en la vida política de México. Número 6. Pusimos miles de quejas durante 12 años, pero no hubo ninguna autoridad que escuchara. Y ante la ausencia de autoridad, la justicia debe prevalecer. Como no había justicia para el pueblo levantó las manos. Número 5. Emiliano Zapata es un revolucionario mexicano, quien, por ideales, el siguiente personaje retoma sus principios. El subcomandante Marcos, líder del grupo revolucionario indigenista mexicano denominado EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hizo su aparición pública el 1 de enero del año 1994, tras lanzar una ofensiva como protesta contra el gobierno de Zedillo, intentando tomar 7 cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, demandando ideales como democracia, libertad, tierra, pan y justicia para los indígenas. El subcomandante Marcos se distingue por sus habilidades literarias y de manejo de los medios masivos de comunicación. Su figura ha jugado un importante papel en la vida política de México. Visto por el gobierno de Zedillo como una amenaza, decide enfrentarlo, cosa que no resultó. Este subcomandante y su ejército retoman sus ideales que, como ya lo dije, del revolucionario Emiliano Zapata. Hasta la fecha, su aparición es poca, pero siempre vigilando desde las sombras a los gobiernos corruptos. Este personaje no comparte ideas con otros hombres de izquierda, como las de AMLO. No obstante, su fuerte presencia en defensa de las comunidades indígenas y sus derechos ha marcado la historia de nuestro país. Su imagen de rostro siempre cubierto por un pasamontañas han recorrido el mundo como un símbolo de resistencia y rebeldía contra los pueblos explotados. Número 5. Hasta morir si es preciso. Escuché esa frase en 1992, cuando se cumplieron 500 años desde que los españoles vinieron a conquistar estas tierras. La escuché cuando nuestros pueblos, nuestros hombres, mujeres, niños y ancianos decidieron alzarse en armas contra el supremo gobierno. Hace 9 meses, un poco más, lanzamos la 6ª declaración de la Selva Lacandona. Nos comprometimos a hacer un esfuerzo por unir todas las resistencias, todas las rebeldías y todas las luchas que en el México de abajo y de la izquierda se estaban levantando contra la voracidad de los gobiernos y los poderosos que los mandan. Número 4. Cuando se trata de realizar críticas hacia el gobierno y un fuerte fomento a la cultura y derechos políticos, el siguiente personaje es claro ejemplo de ello. Paco Ignacio Taibo II es un incansable activista social, historiador y escritor. A pesar de haber nacido en España, creció en México a partir de los 10 años. Su padre, Paco Ignacio Taibo I, de gran tradición socialista,
se exilió en este país latinoamericano en el año de 1959, después de huir de la dictadura franquista. Ahí nacieron sus hermanos, Benito Taibo y el cineasta Carlos Taibo. Paco Ignacio Taibo II comenzó a practicar la actividad política en sus tiempos de estudiante, y sería ella la que lo motivaría a integrarse en el equipo de López Obrador. Es fundador de Para Leer en Libertad, una asociación civil, proyecto cultural de fomento a la lectura y de divulgación de la historia de México, y es reconocido ante todo por sus novelas policíacas y libros de historia. Ha realizado documentales que tratan de rescatar a grandes figuras latinoamericanas. Desde el 2012 se ha desempeñado como secretario de Arte y de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Regeneración Nacional Morena. Su incansable esfuerzo por fomentar la lectura e historia, así como su importante participación en la defensa de la soberanía nacional mexicana y sus grandes aportes ideológicos de izquierda, han ganado gran simpatía entre los jóvenes. Toda su trayectoria ha logrado que sea reconocido como una importante figura intelectual de México. Número 4. Como reuniendo las emociones de todos los que estamos aquí, hay una sola emoción que está flotando en el aire, una emoción que nos calienta el alma a todos. Son los fantasmas, compañeros. Son los fantasmas de la generación del 78. Son los fantasmas de los que combatieron por abrir las puertas para un México diferente y nuevo. Están aquí, hoy están aquí con nosotros. Número 3. Si hablamos de ideas moralmente radicales, como las de Ricardo Flores Magón, quien fue un revolucionario mexicano, Fernández Noroña es quien mejor recoge esas ideas. Originario de la Ciudad de México y hombre de izquierda por convicción, Noroña es un inagotable activista y político mexicano, quien desde su joven adultez inició sus actividades políticas encabezando protestas. Sociólogo de vocación por la Universidad Autónoma Metropolitana y fundador del Partido de la Revolución Democrática, cuando era un partido de lucha que en su momento tuvo 600 muertos por luchar contra el fraude electoral. En este partido se desempeñó como secretario de comunicación y vocero, hecho que lo llevó a ser reconocido por sus declaraciones y actos de protesta, sobre todo a partir de las elecciones del 2006. Fue diputado federal en el Partido del Trabajo, representando el Distrito 19 del Distrito Federal, con cabecera en Iztapalapa, para el periodo del 2009 al 2012, en la cual destacó por ser el tercer diputado con mayor número de intervenciones en tribuna. Desde el 2006, cuando se inició el fraude electoral, Gerardo ha mantenido siempre una fuerte crítica hacia el gobierno de Felipe Calderón. Más aún, siendo diputado, desde tribuna realizaba declaraciones firmes sobre el fraude del 2006, así como también las violaciones de muchos de los derechos de los mexicanos y de los tremendos abusos de funcionarios públicos como de sus excesivos lujos. Noroña es caracterizado por su desobediencia civil en contra de los aumentos de impuestos, como también de realizar muchas protestas en defensa del patrimonio nacional, de las empresas que actúan de manera injusta y fuerte crítico del gobierno de Peña Nieto. Sus inagotables actos de protesta, su excelente trabajo como diputado, su apoyo a trabajadores y su incansable lucha por la defensa de la democracia y de los derechos humanos son hechos que lo convirtieron en la actualidad ganador de las elecciones para diputado federal del Distrito 4 de Iztapalapa en la Ciudad de México. Número 3. Si cada uno de nosotros hiciéramos nuestro espacio, lo que tenemos que hacer, este país cambiaría. Yo termino diciendo, en este abarrotado auditorio, si solo un hombre, si solo una mujer saliera decidido a actuar como hombre o mujer libre, cambiaría.
su entorno, cambiarían su facultad, cambiarían su universidad, cambiarían su municipio. No solo van a ser perseguidos, acosados, denostados, hostilizados, desvirtuados las cosas que estén haciendo. Pero si mantienen la tenacidad, su influencia va a ser poderosísima. Pero hoy no es un hombre y una mujer, somos millones los que a lo largo y ancho del país estamos hartos de la situación existente y es el momento de ponernos en movimiento, ponernos en pie de lucha. Así es que yo creo que lo que tenemos que hacer es una rebelión popular, pacífica, impulsar la transformación, dejar el miedo, superar el miedo y dejar los pretextos. Dificultades hay muchas, obstáculos muy serios, pero están las condiciones dadas para hacer ese proceso de transformación. Número 2. En pleno año 2018, existe un personaje que es muy reconocido en todo México, odiado por unos y querido por otros. Ferviente luchador social de toda la vida y político de izquierda. Su nombre es Andrés Manuel López Obrador. Nacido en Tabasco el 13 de noviembre del año 1953. Ha sido candidato a la presidencia de México 3 veces. Durante su carrera política se ha desempeñado como presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática de 1996 a 1999, jefe de gobierno del Distrito Federal del 2000 al 2005 y presidente nacional del Partido Morena del 2014 al 2017. Ha estudiado ciencias políticas, administración pública y estadística en la UNAM. Como hombre de izquierda, ha encabezado una serie de protestas en la defensa del pueblo mexicano, así como a cargo de puestos públicos. En sus años de juventud, estuvo a cargo del frente del Centro Coordinador Indigenista en Tabasco, en donde aprendió a servir a la gente humilde. En 1995 estuvo en el movimiento indígena en protesta porque Pemex estaba contaminando las tierras, el agua y el aire. También participó en el Éxodo por la Democracia, que fue una protesta porque no les querían reconocer un triunfo en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Y caminó con mucha gente de Villahermosa, Tabasco, a la Ciudad de México. Y en el segundo éxodo a finales de 1994, que fue por un fraude en contra del movimiento de AMLO. Ha estado como jefe de gobierno de la Ciudad de México, en el cual es reconocido como el segundo mejor alcalde del mundo. En el 2006, siendo candidato a la presidencia de México, fue virtual ganador, pero que por una imposición de Felipe Calderón fue a él a quien nombraron presidente. En respuesta, como demanda por parte de los ciudadanos, se realizó el plantón en Reforma, como medio para reclamar el fraude. En el 2012 vuelve a ser candidato y nuevamente por una imposición es ganador Peña Nieto. Desde ese año tuvo fuerte presencia con la gente y la defensa de los pueblos. Fundó un partido diferente, Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que buscaba diferenciarse de los demás partidos y luchar por el pueblo. Hoy en el 2018 es virtual ganador de las elecciones a la presidencia de México, convirtiéndolo en muchos años el primer presidente de izquierda en México. Su increíble persistencia, su rebeldía en defensa de los pueblos pobres, su excelente trabajo en la gestión política y ganador de la presidencia de México lo han convertido hoy en una figura que ha marcado la historia. Número 2. No más engaños, no más injusticias, no más corrupción, no más saqueo, no más sufrimiento para nuestro pueblo. Vamos por un camino del todo nuevo. Digamos no al camino trillado de siempre. Todos podemos apoyar para orientar, convencer y organizar al pueblo. En lo que a mí corresponde, confieso que soy un hombre de fe y convicciones, con errores y defectos, como todos los seres humanos. En lo espiritual, profeso el amor al prójimo. Nunca me ha interesado el dinero, pero sostengo que no todo el que tiene es malvado. Y estoy convencido que por el bien de todos, primero los pobres. No lucho por la ambición al poder, sino por ideales y por principios. Y estoy consciente que la transformación de México
no depende de un solo hombre, sino de la participación de mujeres y hombres que, como ustedes, han decidido tomar el destino del país en sus manos. Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Número 1. Finalmente llegamos al puesto número 1. ¿Qué nos demora aquí? ¿Qué luchador social es relevante para México? Calificado por la historia como el líder por excelencia y con un fuerte apoyo popular. Pues de quien se trata es el pueblo. Sí, porque el pueblo es ese incansable líder que México tiene, que nunca será vencido y que por más que pasen los años jamás morirá. El pueblo siempre a lo largo de su historia ha dado grandes ejemplos de lucha y de batallas, como la independencia de México, la guerra de Reforma, la batalla de Puebla y la Revolución Mexicana. Será pues este líder acuñador de la gran frase: el pueblo unido jamás será vencido. Y cuando hago referencia al pueblo, no es algo abstracto, sino somos los hombres y las mujeres que lo conformamos. Y estos serán los protagonistas y portadores de ideales que tratarán siempre de defender el patrimonio nacional. Por tratarse de sus grandes batallas, sus incansables luchas, su enorme apoyo popular, portador de ideales potentes, replicador de simbolismos, defensor de los derechos de los pueblos y por muchas, muchas otras cosas que sería imposible nombrarlas aquí, es que lo han convertido en el luchador social más relevante en todo el mundo. Número 1. Si mi video fue de tu agrado, te pido que por favor me regales un pulgar arriba, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal.